para que nuestra vida sea victoriosa. Todos queremos tener bendiciones en nuestra vida, todos queremos crecer espiritualmente, y nosotros necesitamos sí o sí hacerlo de la manera en que el Señor quiere que lo hagamos. Es a través de su palabra, a través de conocer su evangelio, a través de experimentar su evangelio mismo, su palabra, su mensaje. Por eso, si quieres tener una vida victoriosa, crece espiritualmente. ¿Y qué tiene que ver con eso? Que la Iglesia se preocupa de que vosotros estéis cada vez más siendo instruidos en la palabra para que esa victoria que queréis tener sea verdadera, a través de la palabra. No a través de lo que dice el mundo, no lo que dice el telediario, las noticias, la prensa o los programas de chisme. Es la palabra de Dios, mis amados hermanos, que nos lleva a una vida verdaderamente victoriosa en Cristo Jesús. Y hablábamos entonces de que esa vida victoriosa, pues todos la deseamos si realmente somos cristianos. Porque no podemos estar simplemente año tras año sumando tiempo, pero permaneciendo siendo bebés espirituales. Y eso lo hemos venido tratando desde muchos domingos anteriores, desde el año pasado, creo que más de 2-3 meses, venimos tratando ese tema del crecimiento espiritual. Porque si necesitamos dar ese mensaje a los que están allá afuera de libertad, nosotros necesitamos sí o sí aprender los rudimentos de la palabra. ¿Recuerdan? Hemos estado viendo eso, los rudimentos de la palabra. Y esos rudimentos de la palabra que son base para un cristiano, para afianzar la fe, para afianzar su conocimiento en la palabra de Dios, en Jesucristo mismo, es la que nos lleva a que nosotros profundicemos en ese mensaje, para que abracemos ese mensaje y sobre todo podamos dar un testimonio verdadero, que fue lo que hablé anteriormente. Entonces, dice la palabra, a la cual vamos a ir en Romanos 8, 28 y 29, y en ese mismo Romanos 35, 37. Romanos 8, 35, 37, Romanos 8, 28, 29. Romanos 8, 28, 29 y Romanos 8, 35, 37. Romanos 8, 28, 29, Romanos 8, 35, 37. Si usted lo encontró, dígame. Amén. Póngase en pie, mi amado hermano, como reverencia a la palabra del Señor. Dice Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 35, 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que por medio de aquel que nos amó. Gloria a ti, Señor. Inclina tu rostro, vamos a orar por la palabra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra maravillosa, que es alimento para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos en tu nombre y sobre todo estar atentos en nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para ser instruidos en esa maravillosa palabra. Queremos hacerlo bien, Señor, esa es nuestra intención. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo para que alcancemos verdaderamente ese compromiso con tu palabra, Señor. Y sobre todo que la podamos atesorar, pero hacer la obra, pues tu palabra es viva y eficaz. Te lo pedimos, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Puede usted tomar asiento, mi amado hermano, dando gloria a Dios? Entonces Romanos 8 nos habla
que todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que sucede en nuestra vida, llámese una situación buena, una situación regular o una situación extrema, diga usted tribulación, pues nos ayudan para bien. Todas las cosas que suceden en nuestra vida, a nuestro alrededor, viéndolas desde el punto de vista de Dios, pues van a ser un aprendizaje para nosotros. Nosotros estamos siendo moldeados por Dios. Estamos siendo tallados, como dice la palabra, como ese orfebre a una vasija de barro que somos todos nosotros, para que podamos recibir verdaderamente esa bendición del Señor. Tú has intentado, me imagino alguna vez, en un vaso transparente que está lleno de un líquido oscuro, poner agua pura. Es imposible, ¿verdad? Siempre va a permanecer el agua allí. Debes vaciar esa agua oscura y poner la nueva agua transparente, pura, en ese vaso, ¿verdad? Así tenemos que ser nosotros, ser lavados primeramente, dejar el pecado atrás, ir batallando, aunque aún estamos en esta carne y iremos a caer en algún momento, pero nos levantamos, nos sacudimos y seguimos, porque nuestra mente y nuestro corazón está puesto en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser lavados, para que podamos ser perfeccionados por las manos de Jesucristo y así podamos ser llenos de ese manantial de vida eterna que es Él, de esa agua purificadora, ser llenos verdaderamente de ese Cristo Jesús que nos ama, de ese Dios maravilloso que nos ha creado. Y todo eso tiene que ver con un aprendizaje verdaderamente de la palabra. Si nosotros no entendemos esos principios básicos de que todas las cosas que suceden al cristiano son para ayudarle, pues es difícil avanzar, porque siempre va a ser una carga o siempre va a estar en mi corazón o en mi emoción. Si estoy bien, voy a la iglesia. Si estoy mal, pues me quedo en la casa un poco debajo de las mantas y ahí a ver qué pasa. O si está lloviendo, pues no voy, o si hace calor, pues no voy, porque todo hace parte de una emoción. Pero cuando entendemos la palabra, sabemos que vamos porque amamos a ese Cristo maravilloso, que dio su vida por nosotros, que no es poca cosa. A veces las personas allá afuera ven aquel sacrificio de sangre y carne como algo que pasó, como cualquier historia dentro de la humanidad. Pero no sabes que ese sacrificio cambió la historia de la humanidad. Cambió lo que el mundo tenía percibido con respecto a la relación de la humanidad con su Creador. Entonces no se puede echar por saco roto un sacrificio tan grande como ese. Nosotros venimos a la iglesia a aprender de esa palabra para poder ser revestidos de ese poder que da esa palabra para poderla expresar a otros que la necesiten. Pero nosotros necesitamos primero, ¿qué necesitamos nosotros tener? El conocimiento de la palabra, el entenderla. No a través de lo que de mi corazón, que es engañoso, sino a través del Espíritu Santo que me da verdaderamente el conocimiento de esa palabra. Entonces dice también Romanos 8, 35, 37 y cita ciertas cosas acerca del amor de Cristo, de cómo nos separará, o quién nos separará del amor de Cristo. Y si vemos allí tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, podemos decir que nada debe separarnos del amor de Cristo, porque Cristo está siempre con nosotros. Aún cuando el apóstol Pablo cita estas situaciones de tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, quiere decir que nosotros podemos pasar por estas situaciones. No son ajenas al cristiano. Pero esas situaciones que puedan acontecer en nuestra vida no nos separará de ese amor más grande que hay en el mundo, que es el amor de Cristo Jesús por nosotros. Entonces decimos que si nosotros queremos tener una vida victoriosa en Cristo Jesús y a través de nuestra experiencia con Él, pues debemos verdaderamente ser cristianos fieles. Es lo que veíamos el domingo anterior.
Y esa fidelidad es una característica de quien es leal. Y esa lealtad tiene que ver en quien se puede confiar y en quien se puede creer. ¿Tú en quién confías? ¿En quién crees tú en esta humanidad? Digamos, alguien que es honesto y respetable, ¿verdad? Tú vas a algún lugar que te recomiendan para hacer un trámite legal, pues tú confías en que sea una persona honesta y respetable, para que puedas confiar y puedas creer en el proceso que va a hacer por cualquier motivo. Así nosotros conocemos al autor y consumador de nuestra fe. Por eso, al conocerlo, al venir a estudiar la palabra, al venir a escuchar la palabra de Dios que acrecenta nuestra fe, pues podemos entender que Él es leal, que Él es confiable y que en Él podemos creer, porque es respetable, porque es un Dios todopoderoso. Por eso la vida cristiana se caracteriza por la fidelidad. Y fidelidad decíamos que no solamente en Dios, sino también en las cosas cotidianas y regulares. Hablábamos de ser un cristiano victorioso, es un esposo fiel, es una esposa fiel, es una madre fiel, es un padre fiel, es un empleado fiel, es un miembro de la iglesia fiel. Entonces, vivir en victoria significa vivir con gozo en esas responsabilidades que Dios nos ha dado. ¿Tú crees que Dios te ha dado responsabilidades? Claro. Sabemos que Dios nos da una carga que podemos soportar. No que no podemos soportar, sino que podamos soportar. Y dice que dejemos nuestra cruz y le sigamos a Él, ¿no? Coge tu cruz y sígueme. Porque a pesar de todo lo que venga, nosotros estamos para servirle a Él. O sea que hay una responsabilidad con Dios, y Dios nos ha otorgado también la sabiduría para poder llevarlas a cabo. Entonces, esas responsabilidades deben vivirse con gozo, sin importar si son grandes o pequeñas. Debemos hacerlo con gozo. Y una de ellas, siempre lo decimos, es el servir. Es lo básico. Somos llamados siervos. Entonces, también hablábamos de que el cristiano victorioso pues progresa espiritualmente, y ese es el tema que nos atañe hoy en este día, el crecer espiritualmente. Es un error creer que el cristiano no batalla con el pecado. ¿Cuántos tienen batalla con el pecado? Todos. A no ser que ya estemos arrebatados y no nos hemos dado cuenta. Pero todos los días tenemos nosotros batalla con el pecado. Si tú te levantas, tienes un mal pensamiento, es una mala palabra, ahí estás batallando. Pero si vamos al arrepentimiento a Cristo Jesús, pues estamos burlando a Satanás, que quiere vernos derrotados. Porque el cristiano que peca y se hunde más, pues lo que hace Satanás es dar palmas, ¿no? Ah, mira, lo tengo del cogote, como decían, ¿no? Pero cuando nosotros levantamos, sí, pedimos perdón, Señor, realmente con un corazón constrito y humillado y arrepentido, pues hay una victoria. Ahí sigue habiendo una victoria, es un camino de victoria. Entonces, esa victoria también es mantenerse en la lucha diligente y continuar moviéndose hacia nuestra relación verdadera y estrecha con Jesucristo. Si nosotros nos empeñamos en buscar a Cristo verdaderamente, día tras día, seremos alimentados, seremos revestidos de poder de la palabra, del poder de su evangelio, de su amor, de sus promesas, seremos alcanzados y viviremos con gozo. No hay una respuesta diferente. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo, no puede haber una respuesta en sufrimiento, en dolor, en tristeza, en depresión, en ansiedad, porque es lo contrario a lo que Cristo es. Cristo es el príncipe ¿de qué? De paz. Si hay conflicto en nuestra vida, que significa guerra, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras palabras, falta Cristo. Y falta un compromiso mayor y estrecho con Jesucristo. Porque si hay algo contrario a la paz, algo contrario al gozo, pues algo está fallando allí. Entonces nosotros necesitamos conocer la palabra del Señor, conocer las santas escrituras, para que ese crecimiento espiritual sea realizado verdaderamente en nuestra vida. Pero hay algo importante que habíamos dicho, que para que ese crecimiento espiritual se dé, nosotros necesitamos haber nacido de nuevo.
Porque si no somos nacidos de nuevo, si no ha sido renovada nuestra mente o no está siendo renovada nuestra mente, pues estamos trayendo a nuestra mente y a nuestro corazón cosas del viejo hombre. Y recordemos que el viejo hombre no desaparece, simplemente el Espíritu Santo va poniéndolo más abajo. Si tú le das oportunidad al Espíritu Santo de que vaya trabajando en ti, en tu interior, el hombre viejo va quedando allí. Pero si tú te descuidas, el hombre viejo saca su garra y empieza a hacer de las suyas. Entonces nosotros necesitamos que cada vez vayamos más a que ese nuevo nacimiento sea verdadero en nuestra vida. Entonces, ese crecimiento espiritual, mi amado hermano, ese conocer de las Santas Escrituras está basado en una salvación real. Y eso son palabras grandes, palabras de gran peso. Una salvación real. Si hay una salvación real en nuestra vida, hay gozo a pesar de las tribulaciones. Hay búsqueda del Señor Jesucristo. Hay búsqueda de una relación permanente y directa con Él. Hay oración. Hay ayuda, hay servicio con gozo, hay esperanza. Entonces, todas aquellas cosas necesitamos nosotros revisar para que verdaderamente tengamos la certeza de que hay una salvación real en nuestra vida. Pero todo el conocimiento que venimos y que nos da el Señor es para que vayamos haciendo un análisis, una analítica de nuestra situación espiritual conforme a la palabra de Dios. Por eso, cuando tú te reflejas en el espejo que es la palabra de Dios, sabes cómo estás espiritualmente. Por eso es tan importante nosotros venir a las prédicas, porque a través de esa palabra el Señor nos llama la atención, o nos alienta a seguir, o nos da un visto bueno de lo que estamos haciendo. Cualquiera de las cosas el Señor nos dará a conocer a través de sus Santas Escrituras. Y cómo estamos. Entonces no podemos hablar de un crecimiento espiritual si no tenemos una vida espiritual. O sea, el crecimiento espiritual no solamente es por escuchar la palabra de Dios. Entonces ya la escuché, ya marqué el domingo y el miércoles en mi agenda, pero el resto no tengo relación. No, hay que tener una vida espiritual. Si no entendemos las cosas del Espíritu, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos recibido el perdón de Dios, pues ¿a dónde estamos yendo? ¿De quién nos estamos dejando guiar? ¿De mi instinto? ¿De mi orgullo? ¿O quién es el que nos lleva? El crecer espiritualmente no tiene que ver con que tus padres o amigos o familiares hayan sido creyentes, lo vimos también. Es un asunto individual. La salvación es individual. Muchos se agarran de, es que mi padre y mi madre son tan entregados a la iglesia que yo por gracia y por ósmosis voy a recibir también ese perdón y esa gracia de Dios. Nada que ver. Porque si tú no confiesas con tus labios, con un corazón contrito y humillado, que Cristo es tu Señor, no hay nada que hacer. Entonces también allí vemos que el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. Necesitamos no solamente que tengamos una relación estrecha con Cristo Jesús, con su Evangelio, sino que el Espíritu Santo esté permanentemente trabajando en nosotros. Que nosotros dejemos que Él trabaje verdaderamente en nosotros. Hay unas personas llegando. Entonces necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Y el apóstol Pablo lo dice en Efesios 5, 18, si usted quiere buscarlo allí, aunque ya lo habíamos reseñado el domingo anterior. Efesios 5, 18, que nos da una advertencia. La palabra es tan maravillosa que esto no fue escrito ayer. ¿Cuánto tiempo hace que fue escrito esta palabra? Cientos de años, miles de años atrás. Y mira lo que dice. Por tanto, tengan cuidado cómo andan. Es una advertencia. Tengan cuidado cómo andan. Es aplicable en ese entonces y es aplicable ahora. Ten cuidado cómo andan. No sean insensatos, sino como sabios. Pero esa sabiduría no está en ti, porque somos imperfectos. La sabiduría, ¿dónde está? Está aquí, en la Biblia. Es la guía del cristiano.
Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Cómo estás aprovechando tú el tiempo? ¿Conociendo más del Señor? ¿Preparándote más y más con la palabra? ¿O simplemente estás dejando una información base y ya la tienes allí, ¿cómo se dice? Aprendida, pero no la aplicas? Dice, así pues no sean necios. Necio es el que es tozudo, que es terco, que no hace caso, que aún conociendo la palabra de Dios, que aún habiendo escuchado la palabra de Dios, hace otra cosa totalmente diferente. Cuando el Señor nos ha dado una instrucción para seguir, pero yo eso como que esa parte no la voy a obviar, yo prefiero hacer mi propio evangelio. Porque cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, estamos haciendo un evangelio a nuestra medida, no el evangelio de Cristo Jesús. Entonces no sean necios, sino que entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? ¿Buena o mala? Buena. Entonces no debemos resistirnos a lo bueno. Debemos siempre atender a la buena voluntad del Señor. Y por último dice, sean llenos del Espíritu Santo. Ahí tenemos que nosotros dar en el blanco, ser llenos del Espíritu Santo para que seamos guiados por ese Espíritu Santo. Entonces vuelvo a preguntar, ¿quieres tener una vida victoriosa? ¿No? ¿Quieres tener una vida victoriosa? Crece espiritualmente. Y ese crecimiento está en escuchar la palabra de Dios, en seguir sus directrices, sus direcciones, sus consejos sabios y hacerlo vivo en nuestra vida. Entonces, decíamos que hay ciertos momentos en nuestra vida que podemos dar un conocimiento propio si estamos realmente creciendo espiritualmente. Y hablábamos de una lista. Esa lista es esta: experimentando el crecimiento espiritual. Si tienes conciencia de sí mismo, si cambian tus pensamientos, si conoces tu propósito, si cambia tu estilo de vida, si el perdón te importa, si practicas no juzgar, si te satisface el dar, si experimentas desapego, si aumenta tu fe, estás experimentando un crecimiento espiritual. Ahora vamos a entrar a cada uno de esos puntos tan importantes que debemos desglosarlo para poder entenderlos. Porque si nosotros lo entendemos, esa venda espiritual de nuestros ojos que nos hace pensar diferente y erradamente, pues será tirada de nuestros ojos y veremos la verdad y conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. Entonces, si comienzas ese primer punto, dice, tener conciencia de sí mismo. Y es comenzar a tener una conciencia de ti mismo que solamente lo da la palabra de Dios. Porque esa es la que quita esa venda espiritual que tenemos en nuestros ojos, que es una venda espiritual de ignorancia, de orgullo, de autoconocimiento, de que yo lo sé todo, de que tal vez es por aquí o es por allá. Eso lo quita la verdadera palabra y deja al descubierto la verdad. Esa verdad que tanto queremos alcanzar, que tanto queremos conocer y que debemos amar. Entonces, al tener conciencia de nosotros mismos, pues tú buscas encontrar una armonía entre el espíritu, entre la mente y el cuerpo. ¿Qué significa eso? Que tu mente no puede decir una cosa, tu espíritu otra y tu cuerpo otra. O sea, tu accionar. No pueden haber tres diferentes ideas en ti mismo. Tiene que haber una sola para que haya una congruencia en lo que haces. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de lo que debemos hacer en nuestra vida, a través de la fuente inagotable de sabiduría, pues nosotros sabemos que lo que yo pienso afectará a mi espíritu y ese espíritu me hará moverme en fe, a buscar cada vez más del Señor y de su amor y de su sabiduría. Si yo no tengo conciencia de esto, pues simplemente iré como esa vela del barco
que a donde sopla el viento la lleva, ¿no? Dice 1 Corintios 10, 23 y 33. 1 Corintios 10, 23 y 33. Primera carta de Pablo a la iglesia de Corintio, capítulo 10, versos 23 al 33. Tiene una pericopa, un título en mi versión que dice: todo sea para la gloria de Dios. Todo sea para la gloria de Dios. Y esa 1 Corintios 10, 23, 33 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino del otro. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Ahí empiezas tú a tener conciencia de ti mismo, de que tú no eres solo en el mundo, que tú eres el único y que el resto, si te he visto no me acuerdo, sino que hacemos parte de un cuerpo, que hacemos parte de una sociedad, que hacemos parte de una creación en la cual el Señor es primero y principal. Cuando yo tengo conciencia de eso, de que todo debe ser para la gloria de Dios, si eso lo tengo bien entendido en mi mente, bien sujetado a mi corazón, pues sé que cada acción que yo vaya a tomar, cada decisión que yo vaya a hacer, cada palabra que yo voy a expresar, tiene que darle la gloria a Dios. Si no da la gloria a Dios, pues estamos en otra sintonía. Estamos perdiendo esa conexión con el Señor. Porque todo lo que nosotros digamos, tiene que ser una palabra de bendición, no de maldición. Nosotros tenemos que tener una acción de ayuda, no una acción de rechazo. Nosotros tenemos que en nuestro espíritu esté conectado al Espíritu de Dios y no al espíritu o a lo que se mueve en el mundo. Y nosotros tenemos que tener cuidado con ello. Entonces, todo sea para la gloria del Señor. Cuando comprendes este principio, todo para la gloria de Dios, pues tu conocimiento de ti mismo aumenta. Porque sabes de qué estás hecho. Porque sabes que puedes guardar tu lengua, que puedes guardar tu pensamiento, que puedes guardar tu espíritu para la gloria y honra del Señor. Entonces sabes cómo estás. Si no puedes controlar tu lengua, si no puedes controlar tu impulso en el accionar de la fe, si no puedes controlar tu espíritu conforme al Espíritu de Dios, pues entonces allí hay algo que está fallando. Aún así el Señor nos trae revelación, nos trae palabra, nos trae su amor para que nosotros vayamos creciendo y vayamos dejando esas cosas atrás. Por eso es que dijimos al inicio, somos unas vasijas de barro en las manos del Señor Jesús. Y por su amor y por su misericordia, todos los días somos tratados y todos los días somos moldeados. Y al estar aquí, nos estamos dejando moldear por esa palabra maravillosa. Para que tengamos esa reflexión en nuestro día y pidamos al Señor en nuestra oración que seamos mudados si tenemos un corazón duro, si tenemos una boca demasiado ligera en nuestras palabras, si tenemos un accionar de estar manicruzados o sin querer hacer nada en el reino del Señor, pues que pidamos eso en nuestra oración, de que seamos cambiados, porque todo tiene que ser para la gloria de Dios. Algunas personas están en este proceso de conocerse a sí mismos. Y tú lo ves afuera en el mundo, que la persona que quiere conocerse a sí mismo, ¿qué hace? Ir a meditación. Entonces se cruzan las piernas y ponen así lo que se llama flor de loto. Entonces allí van a encontrar esa revelación, ese conocimiento de ellos mismos. Mentiras de Satanás, allí no está nada de eso. Entonces van al yoga y hacen miles de figuras y levantan la pierna aquí y allí, y eso es lo que le trae bienestar a su espíritu y a su conocimiento. Y nada más mentiroso que eso. Porque aquel que practica yoga ni es indio, que es de donde viene, o de otros lugares, de Asia,
ni pertenece a su cultura como para ir a buscar eso. Yo conocía a algunos en misiones, algunos amigos suizos que aún estando ayudando, que no estaban muy en las cosas del Señor, pero que ayudaban, pero aún tenían esa falencia de querer buscar ese crecimiento espiritual y querían buscar ese conocimiento de ellos mismos, y se iban y se internaban en la selva a beber un brebaje con los indígenas de aquel lugar que les daban, que les hacía, que era algo alucinógeno, que les hacía, imaginarse dragones volando y su imagen saliendo de sí mismos y corriendo como tigres y un poco de cosas, y decía, madre mía, allí no está la respuesta. Porque vas a buscar algo que no pertenece a ti. Eso es de los indígenas, déjalos allí. Llévale más bien la palabra de Dios para que sean realmente transformados. Pero se inmiscuyen en otras cosas que nada tienen que ver. Y a veces el cristiano también busca o se contamina con ciertas cosas que el mundo ofrece, ¿no? Y hay que estar vigilantes, hay que estar atentos. Entonces nosotros, todo lo que nosotros pensemos, todo lo que tú sientas, todo lo que tú hagas, ha de pasar por ese tamiz. ¿Sabes qué es un tamiz? Donde se cuela, como un colador, vamos. Ese tamiz de la conciencia. Porque la conciencia nos advierte cuando estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Dios es tan maravilloso que nos ha dejado eso allí. Entonces nos deja saber todo lo que nosotros hagamos, pensamos, sintamos, pasémonos por ese tamiz de la conciencia para saber si hemos actuado o no para la gloria de Dios. Todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, pensemos, reflexionemos por un milésima de segundo, Señor, ¿esto es para darte la gloria a ti o no? Y vas a ver qué maravilloso va a ser todo. Porque a pesar de estar presionado por un mal pensamiento, por una palabra mal, por querer explotar, el Señor va a tomar control a través del Espíritu Santo para que tú verdaderamente le des la gloria y la honra a Él. Vas a sufrir menos, vamos a sufrir menos que si no lo hacemos. Entonces, decíamos que muchos quieren conectarse a sí mismos buscando esa ayuda que la encuentran en el yoga, en conectarse con la naturaleza. Hay otros que entonces quieren juntarse con la Pachamama. ¿Usted ha escuchado eso? Que es la madre tierra. Entonces, es que la Pachamama, y le tiran licor para que la Pachamama beba. Yo siempre, esta gente verdaderamente está perdida en el espacio, ¿no? Errado totalmente. Entonces, que la Pachamama y le dan ofrendas de frutas, y he visto a mucha gente que tiene unas actitudes de santería porque ofrecen frutas al mar y no son un poco de cosas terribles, de flores y tal, que nada tienen que ver con el amor de Dios. Están sujetas a hacer sus sacrificios cuando Cristo ya pagó por todo eso. Yo veo a veces las noticias, la televisión, con esas personas que van caminando de rodillas a ofrendar su sacrificio a un bulto de yeso. Y digo, madre mía de mi vida, cómo esta persona se está rompiendo en carne viva sus rodillas, sus codos, porque andan a veces en los codos para agradar a un bulto de yeso, cuando Cristo ya pagó por eso. Cuando Cristo a través de su amor derramó su amor y su perdón para aquel que lo reconoce como su Señor y Salvador, y ya no tienes que hacer eso. Pero hay error, pero hay engaño, pero hay mentira, que nosotros como cristianos necesitamos aprender la verdad para que esas personas sean libres. Entonces, eso es lo que venimos a hacer. Entonces, muchos de ellos comienzan a buscar conocer su mundo interior, a escuchar su voz interior. Entonces se dejan guiar porque es que mi sexto sentido me dijo que debo hacer esto. El corazón del hombre es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, que lo ha creado. Entonces, al escuchar su corazón y en vez de conocerse, pues lo que se están haciendo es perdiéndose más y más, alejándose del camino verdadero. Mira lo que dice 2 de Corintios 13, verso 5 y verso 8. Segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 13, versos 5 al 8. 5 y 8, perdón. Segunda de Corintios 13.
verso 5 y verso 8. Dice 2 Corintios 13, verso 5, examinaos a vosotros mismos. Esta palabra tan maravillosa. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ponte a prueba. Eso más claro no se puede decir. ¿O no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Ay, es un llamado de advertencia maravilloso. De amor también, ¿no? Examinaos a vosotros mismos. Tenemos que estar examinándonos continuamente cómo estamos espiritualmente, si realmente estamos creciendo, si realmente nos estamos afirmando en la roca fuerte que es Cristo Jesús, o no. Dice, ponte a prueba. Y ese controlar la lengua, y ese controlar nuestros pensamientos, y ese controlar nuestra sección es ponernos a prueba. Si quieres ponerte a prueba, ve un momento en que te vas a exaltar y si te sale toda la humanidad, toda tu naturaleza humana, pues hay que orar más. Pero ahí es una prueba para saber cómo estamos verdaderamente espiritualmente hablando. Si nos salimos de nuestras casillas, si somos como esas pequeñas cerillas que solo con un chispazo se enciende, pues algo debemos ir mudando y clamando al Señor para que nos vaya moldeando cada vez más. Y nosotros cada vez más cerca de Él. Dice el verso 2 Corintios 13, 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Tú no puedes hacer nada contra esta verdad. Esta es la verdad de Dios. Está aquí contenida. Si no creyéramos nosotros en la palabra, que es verdad, estaríamos haciendo nada, porque aquí está contenido lo que Dios quiere para nosotros. Y aquí en la palabra del Señor está todo lo que es bueno y agradable para el cristiano. ¿Tú lo crees? Amén. Amén, claro, está aquí. Si nosotros no nos sujetamos a lo que dice la palabra, si no vamos a aprender la palabra, si no hacemos la palabra por obra, por acción, pues simplemente estamos perdiendo el tiempo. Y queremos tener bendiciones, ¿verdad? Queremos que la gracia del Señor sobre nosotros. Queremos el favor del Señor sobre nosotros en todos los aspectos. Debemos conocerlo a través de su Evangelio. Debemos conocerlo a través de su santa palabra. Entonces, si luchamos contra la verdad, estamos haciendo una lucha quijotesca. ¿Recuerdas Quijote contra los molinos de viento? No estamos haciendo nada. Nosotros todo tenemos que hacerlo por la verdad de Cristo Jesús. Amén. Algún teólogo, y esto es importante y es bonito que me llamó la atención, algún teólogo dijo alguna vez, no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Somos espíritu, mis amados hermanos. Y cuando nosotros venimos a la palabra entendemos eso. Nosotros trascenderemos en el Espíritu para estar una vida eterna con el Señor Jesucristo, aleluya. ¿O no? Pero esa decisión de estar con Cristo por una eternidad comienza aquí, ahora. Después de que hayamos alcanzado ese cambio a Espíritu, ya muy difícil decir, Señor, tenías razón, llévame contigo. Dice, ¿no? Tú tuviste oportunidad de escuchar el Evangelio, lo escuchaste, no lo aplicaste, no lo hiciste tuyo, creíste que era una burla, creíste que era una mentira, pues hay una consecuencia, ¿no? Entonces, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero esa experiencia humana que nos hace carnales, pecadores, pues la podemos manejar a través del conocimiento de Cristo Jesús, ayudados por el Espíritu Santo, para atravesar ese camino y esa experiencia humana. Entonces, decíamos también que si nosotros estamos creciendo espiritualmente, ese segundo punto, pues cambian nuestros pensamientos. ¿Tú sigues pensando igual a cuando antes de conocer a Cristo Jesús? Debe haber un cambio en nuestros pensamientos. Y día tras día, cada domingo, cada miércoles que vayamos viniendo, irás siendo transformado más y más ese pensamiento. Lo que antes tenía temor, ya no lo tengo.
cuando inicié en los caminos del Señor, no puedo tener el mismo miedo a estas alturas de mi vida. Aquellos que llevan 10, 5, 10, no sé, 5, 3 años, no pueden estar pensando igual. Porque el Señor ha debido trabajar en ti si tú le has abierto el corazón verdaderamente. Si tú has dejado que la palabra entre como esa espada de doble filo que llega a lo más profundo de tu corazón. Si viene la palabra a herir tu corazón y tú le pones un escudo de acero o una roca, pues poco va a hacer esa palabra en ti. Aunque Dios tiene el poder para hacerlo como a Él le convenga. Pero si tú estás cerrado en mente y corazón, pues estás viendo o teniendo una fe conforme a tus propios propósitos, no la forma que Dios quiere. Entonces, nosotros debemos entender que esa manera de pensar debe cambiar en nosotros. Las emociones negativas, como la ira, el miedo o el resentimiento, se deben disipar con el tiempo en que has venido conociendo del Señor y de su palabra. Mira lo que dice Efesios 4:23. Este es maravilloso, quiero que lo apuntéis allí. Efesios 4:23. Este es un mensaje clave, porque dice: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Renueve los pensamientos y las actitudes. Nosotros no queremos seguir pensando como el hombre viejo, que es disfrute, que es placer, que es trabajo al 100%, que lo demás no me importa, que mi bienestar, que soy yo primero que cualquier otra cosa, que el mundo espere. No podemos seguir teniendo esos pensamientos. Que todo es para mí, que todo lo que es mío y a nadie me lo quita. Que mi actitud es una actitud arrogante, una actitud de orgullo, sobre cosas que nada tienen que ver. Porque todas las cosas y posesiones materiales se van a quedar aquí, cuando sabemos que somos seres espirituales. Entonces, ¿te has dado cuenta que tus pensamientos negativos no dan nada constructivo a tu vida? Piensa por un momento, esos pensamientos negativos que has tenido alguna vez o que tienes actualmente, ¿construyen algo positivo en tu vida? ¿No? Eso lo que denota es que no tienes fe verdaderamente. Sí podemos llorar, sí podemos decir: Señor, esto me tiene... Pero descansamos finalmente en Cristo Jesús y en su palabra. Porque si decimos que Cristo, si Dios es el control de todas las cosas, ¿y todas las cosas son qué? Todas las cosas, porque nos hemos de preocupar tan exageradamente en algunas cosas que son mínimas. Ayer evangelizaba a una persona a través del internet y dice: es que yo pienso cosas y estoy agitado y no sé por qué. Le dije: pero ¿por qué le das tanta prioridad a cosas tan pequeñas que te roban la paz cuando debes agradecerle a Dios por todo lo que tienes? No te centres en lo que no tienes, céntrate en las bendiciones que Dios te ha dado hasta el día de hoy. Te ha guardado, no estás en peligro de muerte, no estás enfermo, tienes una casa, tienes una familia, estás estudiando, tienes tantas cosas para darle gracias a Dios. ¿Por qué te centras en otras cosas que son pequeñas comparadas a las grandes bendiciones que el Señor te ha dado? Y así tenemos que nosotros aplicarlo en nuestra vida. Esos pensamientos negativos lo que hacen es disminuir. Y si tú le das cabida a esos pensamientos, pues es Satanás el que está trayendo a ti una duda y trayendo a tu vida un desánimo que no tienen por qué venir a un cristiano que esté verdaderamente afirmado en la roca fuerte, que es Cristo Jesús. Entonces, deja que el Espíritu de Dios comience a erradicar. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esa cercanía con el Espíritu Santo, para que erradique de nosotros, de nuestra mente, todos aquellos estados destructivos. Porque los pensamientos negativos en nuestra vida, que a veces los verbalizamos, son destructivos para nuestra vida. ¿Cuánta gente que anda solamente quejándose no trae dolor, no trae tristeza a su vida y consecuencias físicas a su salud? ¿Alguno de vosotros habéis visto alguna persona que a través de quejarse de tanta cosa trae un sinnúmero de situaciones a su vida que se representan físicamente? Entonces veamos
y nosotros aprendamos, para aquellos que están allí atrapados en esos malos pensamientos, que Dios tiene una salida para todas aquellas cosas, y es el Espíritu Santo del Señor, para que sean transformados esos malos pensamientos en buenos pensamientos, para que seas un cristiano victorioso. Eso es lo que queremos. Tú eres lo que piensas, definitivamente. Y lo dice Proverbios 23:7, si quieres apuntarlo allí. Proverbios 23:7. Dice así, ¿por qué? Como el que piensa en su corazón, él también lo es. El que piensa, como el que piensa en su corazón, él también lo es. Porque a veces los pensamientos bajan al corazón y allí entonces cambia nuestra actitud, cambia nuestra manera de ver la perspectiva de Dios. Entonces ya estamos siendo alienados por la situación compleja de nuestro pensamiento, de nuestro mal pensamiento. Eso no va a suceder, eso no voy a poder resolverlo, y baja nuestro corazón. Y el corazón lo que hace es que lo transforma en tristeza, en desánimo, en ansiedad, en depresión, porque ya lo pusiste aquí y lo bajó al corazón. Antes de que llegue al corazón, tiene que ser transformado ese pensamiento en un pensamiento bueno, y eso solamente lo hará el Espíritu Santo de Dios. Porque a través de Él podemos confiar en lo que Dios da para nosotros. Por eso no vivan según los criterios del tiempo presente, de cómo se vive ahora. Sustituye tus viejos pensamientos y actitudes en nuevos pensamientos para que glorifiquen a Dios y que te lleven a una verdadera relación de confianza y obediencia a Él. Esa es una gran señal, mis amados hermanos, de que estás creciendo espiritualmente, que tengas control de sus pensamientos. Dice Filipenses 4:8, por eso, hermanos, lo que sea verdad, lo que sea honorable, lo que sea correcto, cualquier cosa que es pura, cualquier cosa que es adorable, cualquier cosa que es encomiable, si hay alguna excelencia en ello, si hay algo digno de elogio, piensa en estas cosas. Filipenses 4:8. Ahí nos está diciendo el apóstol Pablo que todas aquellas cosas que nosotros debemos pensar en tener en nuestro pensamiento debe ser honorable, correcto, puro, adorable, encomiable, con excelencia, para que le dé la gloria a Dios. En esas cosas debemos pensar. Dios nos dio la capacidad, la inteligencia para que nosotros podamos poner en nuestro pensamiento lo que queremos. A veces nos llenamos de pensamientos negativos, como cuando les di el testimonio de esta persona que estaba evangelizando. Pero cuando empiezas a entrar en su mente y a darle esa visión y quitarle esa venda de reconocer las bendiciones de Dios en su vida, pues su ánimo cambió. Y así debemos hacer nosotros. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido bendecidos por el Señor? Entonces, aquellos pensamientos que nuestra mente a veces trae, debemos desecharlos. Allí nosotros tendremos simplemente una manera de percibir de que estamos creciendo espiritualmente. Si aún no se da esto, pues mi amado hermano, continúa, esfuérzate, dice la palabra, y sé valiente, que sin duda alguna lo conseguirás, a través de tener ese compromiso con el Señor Jesucristo. Dios nunca suelta tu mano. Dios está contigo permanentemente, 24/7, sí o sí contigo, cuando tú le buscas en espíritu y en verdad. Si aún no consigues renovar tus pensamientos, si aún no consigues que todo lo que hagas, que todo lo que digas sea para darle la gloria a Dios, pues pídelo en oración. Y vas a ver cómo el Señor se agrada contigo y esas bendiciones que Él tiene como promesa para nosotros han de venir a nuestras vidas. Gloria a Dios. Vamos a dejar aquí, seguiremos el próximo domingo con los demás puntos que nos dan ese conocer si estamos creciendo espiritualmente. Amén.